¿Qué está haciendo, Carla? Es un cuenco tibetano, ¿Y para qué? porque hoy en Tramas vamos a hablar sobre diversidad religiosa en el Gran Buenos Aires. Bienvenidos a Tramas, yo soy Carla del Cueto. Yo soy Lalo Lugo. Y en el programa de esta semana vamos a estar hablando sobre diversidad religiosa en el Gran Buenos Aires y para eso invitamos a Nicolás Biotti, que es investigador sobre el tema. Sí, también vamos a tener la columna de mi compañera Carla, Postales. El tema de hoy... Vamos a estar hablando sobre El Dependiente, una película de Leonardo Fabio de 1969. Muy bien, también la agenda cultural de la mano de la inefable Pau Malen. Y la Perfo con una danza afro-brasilera. Muy bien, quédense con nosotros, esto es Tramas. Carla, bueno, ¿qué temita el de hoy? ¿Qué tema el de hoy sobre la diversidad religiosa en el Gran Buenos Aires? En donde, bueno, digamos, para pensar un poco la cuestión de las religiones, la Iglesia Católica tiene un papel muy importante y en el último tiempo, a propósito de la cuestión de todas las discusiones que se dieron lugar a partir del debate sobre la legalización del aborto, se planteó la necesidad de la separación de la Iglesia del Estado, en donde hay una campaña que promueve esa separación. Bien, y ahora yo lo llevo acá, al terreno cerquita. El Consejo Deliberante de San Miguel votó el rechazo a la ley, siendo que estaba en tratamiento en el Congreso. Claro, el rechazo al tratamiento, ¿no? Una Entonces, ley que ya se estaba discutiendo. ahí es donde vemos, donde en un ejecutivo está cruzado por estas decisiones y por esta religiosidad, ¿no? ¿Y cómo se puso en cuestionamiento también? Porque una de las consignas en el marco de las marchas, ¿no es cierto?, por reclamo de la expansión de derechos, sostenía, bueno, quiten sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Digamos, ilustrando también cómo la Iglesia estuvo presionando en el marco de estos debates, ¿no? Sí, no fue la única iglesia, las iglesias, al menos acá en la región, estaban durante toda esa semana, estuvieron haciendo y rezando, estuvieron en comunión en contra de la ley del aborto, o sea que o al menos aquí fue sí, muy por un lado fuerte. esa separación y por otro lado, digamos, cuánto dinero invierte el Estado, ¿no? Destina el Estado a mantener los salarios de los obispos, digamos. Hay ahí todo un cuestionamiento también de cuánto el Estado aporta al mantenimiento de una religión en particular, la Iglesia católica. La ley de financiamiento del Estado de la Iglesia Católica es en la dictadura, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que hay dos leyes, una del 79 y otra del 83, si no me equivoco. Sí. Ya estábamos en democracia. Bueno, interesante tema. Sí, hay que ver cuánto va a tener cuánto éxito y cómo a lo largo de este tiempo va avanzando esta iniciativa. Muy bien, bueno, yo no lo quería decir. Uno cuando sale a correr acá en el corredor de San Miguel también que se encuentra con José María Balaguer ahí en el medio del camino, lo cual indica las decisiones del Ejecutivo. Muy bien, sigan con nosotros. Ahora seguimos con Postales. Y hoy en Postales vamos a estar hablando sobre El Dependiente, una película de Leonardo Fabio de 1969. Que trabajaba en la... Esto es todo suyo, Carla, ¿no? Sí. Autoperforantes, sí, impresionante. Bueno, estas cosas yo están no acá tengo porque... esto. Traje estas cosas porque transcurre en una ferretería. Es una película, como decía, de 1969, actúan Graciela Borges, Walter Vidarte, Nora Cullen, Fernando Iglesias, y hay una voz en off que es de Leonardo Fabio. La historia transcurre, como vemos en algunas imágenes, en una ferretería y cuenta la historia del personaje de Fernández, interpretado por Walter Vidarte, que es un empleado en la ferretería de Don Vila,
que le prometió que va a heredar la ferretería cuando él muera. Paralelamente, él conoce a la señorita Placini, que es la hija de una casera de un centro espiritista. Entonces, la historia transcurre entre la ferretería, las jornadas diurnas, digamos, laborales de Fernández, y por la noche los encuentros, las visitas a la señorita Placini, en donde, digamos, el espiritismo no aparece. El programa de esta semana es sobre diversidad religiosa en el Gran Buenos Aires. No aparecen las sesiones de espiritismo, está fuera de campo de alguna manera, se escuchan las voces, se escucha ciertos cantos, siempre está como, forma parte de ese cotidiano de estas dos mujeres. Hay referencias, pero digamos no aparecen escenas en donde se muestren estas sesiones de espiritismo. Lo que sí encontramos son algunas conversaciones, sí referidas a la cuestión del espiritismo. Por ejemplo, ella en un momento le pregunta a él sobre sus creencias. Le dice, ¿usted tiene alguna creencia? Y le dice, no, creencias no, yo quiero ser del Rotary Club. Como hay una cosa medio dislocada, ¿no? de cierta expectativa de ascenso social y de formar parte de este club. La película fue filmada en Derqui y lo que muestra justamente es cómo estas religiosidades, estas creencias alternativas, ¿no es cierto?, están presentes y tienen bastante tradición. De hecho, hay un libro reciente de Kereilac que se llama Cuando la ciencia despertaba fantasías, sobre la cuestión del espiritismo. Así que bueno, es una gran película de Fabio que toma de una manera bastante original la cuestión de religiosidad, de creencias alternativas. Carla, sí, yo no la vi y la quiero ver. Por ahí te meto en un aprieto. ¿Dónde podés bajarla? En Cinear está. En Cinear, está disponible en YouTube también. Bueno, todos los que la quieran ver, igual que yo, que me debía a esta película. Vale la pena. En Cinear están la mayoría de las películas de muy fácil y muy buena calidad. acceso. Muy bien, no se vayan en el próximo bloque. Ya llegó nuestro invitado Nicolás al programa, así que en el próximo bloque estamos charlando con él. Vamos a estar en este bloque conversando con Nicolás Viotti, que es sociólogo, doctor en antropología e investigador del CONICET. Muchas gracias por venir, Nicolás. No, gracias a ustedes. Contanos un poquito por qué se puede hablar de diversidad religiosa en el Gran Buenos Aires. Y en principio, la diversidad religiosa, nosotros usamos ese concepto para evitar pensar, como tradicionalmente se pensó en Argentina, que el catolicismo es la única religión que organiza la experiencia religiosa. Sí. En la Argentina en general y en el Gran Buenos Aires en particular, como un mundo muy específico. Pero desde los años 80 y tal vez mucho antes, pero antes de los años 80 tenemos pocos trabajos de investigación que nos muestren esa diversidad. Lo que sí consideramos que a partir de los años 80 hay una emergencia de lo que se llaman los nuevos movimientos religiosos. Y eso muestra una gran diversidad y una gran, entre comillas, pluralización de las prácticas religiosas que incluyen diferentes experiencias. Entre ellas, para mencionar algunas simplemente, es el fenómeno del pentecostalismo evangélico, que todos ustedes seguramente conocerán, digamos, porque ven en la televisión a la noche los pastores evangélicos o cualquier barrio del Gran Buenos Aires, o no solo del Gran Buenos Aires, van a encontrar pequeñas iglesias, digamos, toda esa experiencia del mundo evangélico pentecostal tiene mucho que ver con esas otras prácticas religiosas que no son las católicas. Después también tiene que ver con la difusión de un montón de prácticas vinculadas al catolicismo, entre comillas, popular, que tiene que ver con el culto a los santos, ¿no? La emergencia de un montón de otros santos que, si bien son viejos, a partir de los años 80, 90 se empiezan a crecer un montón, como por ejemplo el Gauchito Gil, o por ejemplo San la Muerte, que no son los viejos santos católicos como la difunta Correa, etc., ¿no? Después tenemos también, por ejemplo, las religiones de matriz afro, sobre todo la religión umbanda, y algunas experiencias de otras prácticas religiosas de origen africano. ¿Y eso también desde los 80 se puede, o sobre desde todo, los 80 para acá? Desde la década del 70, pero a partir de los años 80 hay una explosión, digamos. En el Gran Buenos Aires hay un montón de terreiros, umbandas, es muy común también encontrar eso. ¿Y hay por qué en los 80 que lo desata o tenemos la fecha eso como...? Tiene que ver con muchos factores, digamos. Por un lado, procesos de transnacionalización religiosa, ¿no? Digamos, algunas prácticas religiosas empiezan a circular internacionalmente. Por otro lado, en la Argentina termina la dictadura, que produjo una regulación muy fuerte, no solo en sentido religioso, sino también en sentido cultural. Entonces, todo ese proceso de liberalización cultural también fomenta una pluralización de prácticas religiosas. Ay, perdón, estaba
La pregunta que lógicamente sigue es, ¿existe como una disputa por cantidad de fieles? O, no sé, uno ve en los barrios cómo van a partir de golpear las manos y ofrecerle los folletos, ofrecerle la Biblia, ¿no? ¿Hay una disputa por los feligreses? ¿O también hay, me consta, la religión católica apostólica romana en los últimos tiempos se abocó más hacia la derecha, donde se focaliza más en un sector y no en lo popular, es como se retira de los barrios, ¿no? Sí, ahí lo que es más interesante, digamos, hay una concepción más general que uno pensaría que la emergencia de todas estas prácticas religiosas supondría la pérdida de las religiones tradicionales en la Argentina y sobre todo en el Gran Buenos Aires, el catolicismo, ¿no? Hay como una especie de crisis. Como un debilitamiento, una especie de debilitamiento del catolicismo. Esto es muy difícil de entender y de medir y de aseverar. Lo que sí uno puede percibir es que lo que hay es, si por un lado hay una ruptura en muchos casos, por ejemplo, una persona que deja el catolicismo y entra a una iglesia evangélica, en las prácticas más vinculadas al mundo de las religiones de matriz afro, eso puede no ser así. Digamos, una persona puede seguir considerándose católica, su identidad sigue siendo católica, pero su práctica religiosa es una práctica vinculada a una religión de matriz afro. O una práctica devocional como un santo como el Gauchito Gil o San La Muerte que acabé de referir. Digamos, eso puede ser muy habitual, la gente se considera católica. Entonces, en el caso del evangelismo, tal vez ahí sí hay una ruptura mayor con la identidad religiosa, pero yo diferenciaría de algún modo el concepto de identidad religiosa, la autopercepción de cómo uno se siente parte de un grupo religioso, y la práctica y la creencia, ¿no? Que son cosas que a veces no van de la mano. Y por otro lado, la gente también circula, o sea, las personas pueden ir, si alguien que tiene un problema de salud, por ejemplo, puede ir a un grupo, a una iglesia católica, puede ir a un terreiro, un banda, puede ir a una iglesia evangélica, puede ir a un curandero. Excluyentes, ¿no? Sí. Como prácticas. Exacto. En el Gran Buenos Aires es muy habitual prácticas del curanderismo todavía, que son las viejas ideas de la medicina tradicional, ¿no? De curar el mal de ojo, la envidia, digamos, ese tipo de cuestiones que a veces parecen un poco como folclóricas, en realidad son concepciones, creencias y prácticas muy vivas, ¿no? en muchas personas. Claro. ¿Y cómo se relacionan entre sí estas distintas creencias? Bueno, digamos, ahí es interesante, por un lado, por lo que acabo de decir, y por otro lado, yo les diría que es interesante pensar la religión en base a dos criterios. Uno, el territorio, ¿no? Y otro, la clase social, que me parece que es una mirada interesante para pensar eso. Las personas pueden combinar, pueden circular por diferentes prácticas religiosas, pueden a veces como integrar creencias, digamos, de una tradición o de otra. Pero lo que sí me parece que para mí recorta de algún modo estas circulaciones y estos sincretismos, como se los llama en la antropología, tiene que ver con la clase social. Digamos, en general en los sectores populares o en territorios con personas, digamos, que están en sectores vinculados más a la cultura popular, esa combinación suele, digamos, articular, por ejemplo, el pentecostalismo evangélico con religiones afro, con prácticas más vinculadas al curanderismo, digamos, o ciertas prácticas del catolicismo popular. Y cuando uno va más a áreas o territorios vinculados a una cultura, entre comillas, vinculada a los sectores medios, uno puede ver que esas prácticas en general cambian, y lo que sí, esas combinaciones más tienen que ver con un catolicismo más espiritual. Por ejemplo, ciertos movimientos como la Renovación Carismática Católica, es un movimiento dentro del catolicismo que promueve una experiencia más espiritual, con prácticas vinculadas a la nueva era, o a las experiencias más New Age, por ejemplo, la meditación, el yoga, la literatura de autoayuda, y una serie de prácticas más vinculadas a un cultivo del yo, digamos, ¿no? Que se suelen articular también con prácticas psicológicas a veces. Claro. Y es interesante esto, digamos, como a veces cuando pensamos en diversidad religiosa en el Gran Buenos Aires, bueno, como siempre se caracteriza el Gran Buenos Aires como vinculado a estos cultos más populares, ¿no? Con esto que estás diciendo, bueno, hay otras presencias religiosas en el Gran Buenos Aires que no se asocian necesariamente con esa religiosidad popular, ¿no? No, por supuesto, no. Exactamente, hay un montón de prácticas vinculadas a orientalismos, por ejemplo, los movimientos Hare Krishna, por ejemplo. Que están presentes, digamos, exacto, que hay... Sí, digamos, para también romper un poco esa imagen del Gran Buenos Aires o del conurbano, como esa imagen de las iglesias evangélicas o, digamos, de las prácticas religiosas más tradicionales o la religiosidad del catolicismo popular. Uno puede encontrar un montón de otras prácticas vinculadas también a otros grupos sociales, sin duda.
Y recién me queda claro como una mirada de cruce todo el tiempo, donde el nivel de acceso a la información o de clase media, entre comillas, como decía, es otro consumo, si lo podemos llamar así, religioso, sí, o práctica religiosa, pero existe también una estigmatización sobre algunas prácticas religiosas por sobre otras, o una mirada peyorativa, despectiva sobre eso también es... Sí, eso es un tema clave, me parece a mí, Sí. en general, ¿no? Porque si bien uno podría decir que a partir de los años 80, en la Argentina en general, pero digamos, concretamente en el Gran Buenos Aires como un espacio muy concreto, uno podría percibir este proceso de diversificación religiosa. Eso no quiere decir que esa diversificación suponga convivencia democrática, Claro, digamos, una ¿no? aceptación, claro. Porque digamos, el modelo en la Argentina, digamos, eso de muchos investigadores, sociólogos, antropólogos que trabajaron en esos temas, historiadores también, digamos que digamos, el modelo del catolicismo y la relación del catolicismo con el Estado fue clásicamente, y es clásicamente, un espacio dominante, digamos, Sí. una forma de concebir la nación argentina como una nación católica, Sí. digamos, ¿no? Y un tipo específico de catolicismo, muy secularizado, ¿no? No cualquier catolicismo. Ese tipo de concepción sigue siendo muy fuerte y supone regulaciones de la diversidad religiosa, ¿no? Y eso uno lo podría ver en el espacio público, ¿no? Digamos, las iglesias católicas suelen estar en los lugares más dominantes de cualquier partido del conurbano, y los terreiros umbandas o las iglesias evangélicas suelen estar en lugares más periféricos. O sea, a nivel territorial hay una regulación. Claro, ya hay una distribución que indica eso. Y después también a nivel estatal, digamos, los espacios de regulación pública, por ejemplo, la Iglesia católica suele tener una relación con los organismos de gestión provincial y municipal, que suelen ser mucho más fuertes. Claro. Eso habría que también entender ahora cómo se vinculan los evangélicos con eso. También eso seguramente ha empezado a cambiar en el Gran Buenos Aires. O incluso también la religiosidad de matriz afro. Eso habría que mapearlo, digamos, pero en principio uno podría decir que el catolicismo sigue siendo un espacio de regulación. Y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación suelen reproducir el catolicismo como el sentido común de la religión. Y cualquier otra religión no católica clásicamente fue considerada una secta, por ejemplo, ¿no? El tema de la acusación de secta. Eso es muy importante. Porque el concepto de secta suele ser un concepto estigmatizador, asociado al crimen, asociado a prácticas espurias, el interés económico, ¿no? Sobre todo con las prácticas vinculadas a la región afro. En los medios de comunicación hay un proceso de estigmatización muy fuerte, con algunos cultos a los santos como el San la Muerte, por ejemplo, que está muy estigmatizado en los medios. Eso es muy importante, pensar la religión en relación a los modos de regulación social. Bien. No sé, quedarían más, pero nos quedamos sin tiempo. Sí. Se desprenden varias lecturas, preguntas para seguir pensando. Sí. Vos habías hecho un trabajo de observación de Hare Krishna en General Rodríguez, ¿no? Sí. Que, exacto. digamos, es muy llamativo, porque sobre lo que estamos hablando tiene que ver con la cuestión de la diversidad religiosa, las diferentes legitimidades, pero a mí me parece que esto de romper con esta idea de nuevo, que a nosotros nos interesa mucho también dar una imagen o ofrecer una imagen alternativa al Gran Buenos Aires en relación con la cultura, las creencias, ¿no es cierto? Bueno, un poco me parece que ese ejercicio de observación que vos hiciste un poco da cuenta de eso. Sí, total. Y a mí me parece que también tiene que ver con pensar la diversidad, también supone una concepción, casi le diría ética, de ir a ver, digamos, no lo que es dominante, sino lo que tal vez no sea tan representativo, que tal vez es más chiquitito. Por ahí no es mucha gente que es parte de los grupos Hare Krishna. Pero digamos, de algún modo eso es un camino para pensar la diversidad, la pluralización, una convivencia más democrática, digamos, una experiencia más diversa o más diferente de lo que significa la religión, digamos, ¿no? La religión era la vieja idea de que la religión iba a desaparecer en las sociedades. En realidad uno ve que no, que en realidad está lleno de vida. Exactamente. Sí. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes por la invitación. No se vayan, vamos a ir a la performance. Ludmila Gallardo nos va a hacer una danza afro-brasilera inspirada en candomblé.
Bienvenidos a una nueva agenda cultural de Tramas. Quédate ahí que tenemos bocha de actividades para esta semana super piolas. Muy bien, y arrancamos con la agenda cultural de Tramas y te voy a armar toda la previa y la agenda de este fin de semana. El viernes 5 de octubre a las 20 horas arranca el ciclo Marejadas con la obra Farra. Farra, que puede ser también una canción de bienvenida, un falso recuerdo, una danza frenética, una canción que nadie baila, las ganas contenidas, la ilusión, un eclipse total del corazón. Y con este texto hermoso de Farra no te lo puedes perder a las 20 horas el viernes en el Multiespacio. Dale, grabemos rápido y nos vamos de acá. El sábado 6 de octubre a las 22 horas, Qué hermosa kermés. Actrices, cantantes e instrumentistas instalan en la escena teatral y musical un show contundente que logra fascinar al espectador.
instrumentalmente compuesto por 5 voces, guitarra, bajo, percusión y accesorios. El grupo utiliza recursos musicales, actorales y coreográficos para lograr en cada canción una escena diferente y singular. No te lo puedes perder en nuestros amigos de la Herrería Teatro Sarmiento 2000 en San Miguel. Me comí una S ahí, pero quedó, ¿no? Soy el gato silvestre. Y un plan ideal de domingo 7 de octubre a las 12 horas, la peña tempranera, dominguera y solidaria de FM Moreno. Vamos a juntar dinero para Radio FM Moreno, no te lo puedes perder. Va a haber música, danza, comida, amor y buena vibra. Esto es en el Churqui, en Yolí 2637, en Moreno, a 2 cuadras de la estación. ¿Ves que es así la info tuki tuki? Che, se nota mucho la muela. Si no hago así, japish, japish. Va. El jueves 11 de octubre a las 20 horas, pirologías en el Centro Cultural de la UNS. Se presenta la obra La Causa Justa dentro del 11º Festival Internacional de Teatro Pirologías. Este año el festival pondrá el foco en los grupos de teatro y los creadores del Gran Buenos Aires con el objetivo de profesionalizar y visibilizar la inmensa actividad cultural del país. Esto es en el Centro Cultural de la Universidad Roca 850 en San Miguel. Tempranera, dominguera y solidaria. Chasquido. Con Randall López. ¡Randall! Sí, requiero. Martín, si estás escuchando esto, mi corazón es tuyo. Mentira. ¡Oh, no! ¡Dale! Y el sábado 13 de octubre, tempranito a las 19 horas, la 4ª fecha de nuestros amigues Saturno 5 en el Centro Cultural de la Universidad. En esta ocasión se van a presentar Elefante de Piedra, Uno por Uno, Verano Perdido y mucho más. Cabe recordar que Saturno 5 es una productora audiovisual del conurbano dedicada a la grabación de música en vivo. Búscalos en las redes y todo, y después toda la info está por aquí. Acordate que esto es en el Centro Cultural de la Universidad Roca 850. Y esto ha sido todo por esta semana. Recordá que podés me gustear, compartir y todas esas cositas. Gracias por los comentarios que recibo y esas cosas que me llenan de amor. Un beso a Lalo y Carla en los estudios mayores de UniTV. Y veíamos en la agenda las recomendaciones para esta semana de Paula. No se olviden de mandarnos información sobre las actividades que hay al correo del programa. Muy bien, y antes la compartíamos a Ludmila Gallardo con una danza afro-brasilera inspirada en el culto candomblé. Nico, el candomblé, una breve reseña como para orientarnos. No soy un especialista, pero de algún modo el candomblé es parte de una religión de matriz afro, sobre todo en la zona de Bahía. En Brasil hay diferentes experiencias de religiones traídas por los esclavos africanos a Brasil, por ejemplo el Xangô en Recife, el candomblé sobre todo en Bahía. Claro, el candomblé que supone una serie de prácticas vinculadas a las religiones de matriz africana, que supone también un culto de posesión, una experiencia con un panteón de santos u orillás. Sí, hay un resurgimiento, porque tengo muchos amigos que hacen percusión y están muy demandados con la percusión. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final de este programa. Síganos todas las semanas. Recomiéndennos, y si les gusta, compartan en las redes. No olvidé cómo era lo que había dicho de compartan. Sí, en el Zócalo figuran los datos de la página nuestra, así que bueno. Darle me gusta, compartir y seguirnos en las redes. Nos vemos la semana próxima.